Bienvenidos a su fuente número 1 de chismecito jugoso y primicias explosivas del universo del entretenimiento. Prepárense porque hoy vamos a desenterrar secretos que Hollywood envidiaría. Si eres nuevo por aquí, corre a suscribirte y activa la campanita para convertirte en un espía de primera línea en el mundo de las estrellas. Te prometemos que no te arrepentirás. Hoy no les traemos una simple noticia, les traemos una bomba atómica. Una revelación que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, dejando a todos boquiabiertos. ¿Pensaban que lo sabían todo sobre y sus protagonistas? Piénsenlo de nuevo. Lo que les vamos a contar es tan impactante que necesitarán un desfibrilador. Agárrense fuerte porque despegamos hacia el epicentro del drama. Asterisco, 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 asterisco. Como ya saben, se ha convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta. La serie ha batido récords de audiencia, generado millones en merchandising y catapultado a sus protagonistas al estrellato internacional. Pero detrás de las cámaras, tras las luces brillantes y las sonrisas perfectas, se oculta un torbellino de emociones, ambiciones y, por supuesto, drama. La química incandescente en pantalla entre nuestros dos protagonistas, a quienes llamaremos Kerem y Hande para mantener un halo de misterio, era el combustible que alimentaba el éxito de. Sus miradas cómplices, sus diálogos chispeantes y sus escenas románticas hacían suspirar a millones de fans. Parecía que la ficción se había fusionado con la realidad, creando una historia de amor digna de un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una bruja malvada acechando en las sombras. Asterisco, 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 asterisco. Fuentes ultra secretas con acceso directo a los pasillos más exclusivos de la producción nos han revelado que hace tan solo unos días, el set se convirtió en un campo de batalla. Un incidente de proporciones épicas sacudió la calma aparente, desatando una tormenta de emociones que amenazó con hundir la producción. Al parecer, una simple diferencia creativa se transformó en una confrontación explosiva entre Kerem y el director, un choque de egos que hizo temblar los cimientos del set. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de diamante. Y nosotros tenemos todos los detalles jugosos. Asterisco, 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 asterisco. Cierren los ojos e imaginen la escena, el sol inclemente de Estambul azotando el set, el equipo técnico corriendo como pollos sin cabeza, la presión asfixiante de cumplir con los plazos de entrega, y en el centro de todo, Kerem, nuestro galán turco, irradiando frustración y gesticulando con la energía de un volcán a punto de estallar mientras discute acaloradamente con el director, un hombre de renombre con un ego aún más grande que su trayectoria. Hande, la belleza de ojos penetrantes, observa la escena con una mezcla de preocupación y desesperación, intentando mediar entre ambos titanes sin éxito aparente. La discusión, que comenzó como un intercambio de ideas sobre la dirección de una escena crucial, rápidamente escaló a un terreno peligroso. Las palabras se convirtieron en armas afiladas, los tonos de voz se elevaron hasta alcanzar niveles ensordecedores y los ánimos se encendieron como pólvora. Kerem, conocido en el set por su temperamento apasionado y su necesidad de control creativo, elevó la voz y expresó su desacuerdo con la visión del director de manera tan contundente que las ventanas del estudio temblaron. El director, por su parte, un veterano de la industria acostumbrado a salirse con la suya, se mantuvo firme en su postura, defendiendo su visión artística con uñas y dientes. La batalla estaba servida. No lo entiendo. Esta escena no tiene sentido. Estás destruyendo la esencia del personaje, gritó Kerem, según nos cuentan nuestras fuentes infiltradas. Estoy intentando darle profundidad y complejidad, no convertirlo en un cliché, replicó el director, con el rostro enrojecido por la ira. Hande, atrapada en medio del fuego cruzado, intentaba calmar los ánimos, pero sus palabras se perdían en el torbellino de gritos y acusaciones. Chicos, por favor, cálmense. Podemos encontrar una solución si hablamos con calma, suplicaba, pero su voz era apenas audible en medio del caos. La tensión era tan palpable que el aire parecía cargado de electricidad estática. El equipo técnico, temiendo lo peor, se alejó discretamente, dejando a Kerem, al director y a Hande solos en el centro del huracán. Parecía que la situación estaba a punto de salirse de control, amenazando con desatar una tormenta que podría dañar irreparablemente la producción de. Asterisco, 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 asterisco. Fue entonces en el momento más crítico cuando entró en escena la heroína inesperada de nuestra historia, la estratega. Así la llaman, con una mezcla de admiración y temor, algunos miembros del equipo.
Nos referimos por supuesto a la manager de Ande, una mujer con una reputación impecable en la industria del entretenimiento, conocida por su inteligencia estratégica, su diplomacia impecable y su habilidad sobrenatural para resolver conflictos imposibles. La estratega, cuyo nombre mantenemos en el anonimato por razones de seguridad, es una figura legendaria en el mundo del espectáculo turco. Se dice que ha rescatado carreras al borde del abismo, ha negociado contratos multimillonarios y ha apagado incendios mediáticos con la misma facilidad con la que respira. Su presencia en el set era sinónimo de orden, calma y soluciones creativas. Era la versión femenina de James Bond, pero en lugar de pistolas y gadgets, usaba su cerebro y su carisma. Asterisco, 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 asterisco. La estratega, al percatarse de la gravedad de la situación, actuó con la velocidad y la precisión de un cirujano. Sin dudarlo un segundo, se acercó a Kerem, lo tomó del brazo con una firmeza sorprendente y lo apartó del grupo, llevándolo a un lugar más tranquilo y apartado del bullicio del set, un pequeño camerino improvisado donde las estrellas se refugian para escapar del caos. Según nos cuentan testigos presenciales, la estratega habló con Kerem en un tono sereno y conciliador, pero con una firmeza que no admitía réplica. Escuchó atentamente sus preocupaciones, entendió su frustración y le ofreció una perspectiva diferente de la situación, una visión estratégica que solo una mente maestra como la suya podía concebir. Le recordó la importancia de mantener la calma, de respetar la visión del director y de trabajar en equipo para lograr el mejor resultado posible, no solo para él, sino para todo el equipo y, lo más importante, para el éxito de. Pero la estratega no se limitó a dar un discurso motivacional vacío. Fue mucho más allá. Le explicó a Kerem las consecuencias negativas que su actitud podría tener para su carrera, para su imagen pública y para la relación con sus compañeros de trabajo. Le recordó que era un modelo a seguir para millones de jóvenes en todo el mundo y que su comportamiento debía estar a la altura de las expectativas. Le hizo ver que a veces ceder un poco es la mejor manera de ganar a largo plazo. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿qué fue lo que realmente le dijo la estratega a Kerem para lograr calmar su furia volcánica y transformarlo en un corderito manso? Esa es la pregunta del millón, el misterio que mantiene a todos en vilo. Los rumores y las teorías conspirativas se multiplican como gremlins después de la medianoche. Algunas fuentes cercanas al círculo íntimo de la estratega sugieren que apeló al profesionalismo de Kerem, recordándole el compromiso que tenía con el proyecto y con sus compañeros de reparto. Le hizo ver que su ego no podía estar por encima del éxito de la serie y que su actitud estaba poniendo en peligro el trabajo de cientos de personas. Le recordó que era un privilegiado por tener la oportunidad de protagonizar y que debía agradecerlo en lugar de comportarse como un niño malcriado. Otras fuentes más cercanas al equipo de producción afirman que la estratega utilizó su encanto y su labia para convencer a Kerem de que reconsiderara su postura. Le halagó su talento, le reconoció su creatividad y le hizo sentir que su opinión era valiosa, pero le explicó que a veces es necesario confiar en la visión del director y dejar que haga su trabajo. Le prometió que su voz sería escuchada y que sus ideas serían tomadas en cuenta en el futuro, pero que en ese momento era importante ceder y colaborar. Incluso hay quienes sugieren que la estratega recurrió a tácticas más persuasivas, como la promesa de futuros proyectos o la amenaza velada de represalias si no cambiaba su actitud. Pero esos son solo rumores, claro está. Lo cierto es que después de unos minutos a solas con la estratega, Kerem regresó al set con una transformación radical. Su rostro ya no reflejaba ira y frustración, sino calma y serenidad. Se disculpó con el director, reconoció su error y se mostró dispuesto a colaborar para encontrar una solución que satisficiera a ambas partes. Era como si la estratega hubiera conjurado un hechizo mágico. Asterisco, 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 asterisco. La tensión se disipó como por arte de magia. El rodaje pudo continuar sin mayores contratiempos y al final del día, Kerem y Ande fueron vistos compartiendo risas y bromas, como si nada hubiera pasado. Incluso se tomaron selfies con el equipo técnico y compartieron una pizza en el camerino. Parecía que el incidente había quedado atrás y que la paz había regresado al set. Asterisco, 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 asterisco. Este incidente, aunque breve, nos deja varias lecciones valiosas y abre un abanico de interrogantes. En primer lugar, nos demuestra que incluso las relaciones más sólidas y profesionales pueden verse afectadas por momentos de tensión y desacuerdo. El mundo del espectáculo es un hervidero de egos, ambiciones y presiones, y es inevitable que en algún momento las chispas salten.
En segundo lugar, nos recuerda la importancia de contar con personas capacitadas para mediar en conflictos y mantener la calma en situaciones de crisis. La estratega demostró ser una pieza clave en la resolución del problema, gracias a su inteligencia, su diplomacia y su capacidad para controlar las emociones. Sin su intervención, el incidente podría haber escalado a proporciones catastróficas, dañando la imagen de la serie y la reputación de sus protagonistas. En tercer lugar, nos confirma el poder de la diplomacia y la comunicación efectiva para resolver cualquier problema, por difícil que parezca. La estratega supo escuchar a Kerem, entender sus preocupaciones y ofrecerle una perspectiva diferente que le permitió cambiar de opinión y encontrar una solución pacífica. Su habilidad para comunicarse con claridad y persuasión fue fundamental para desactivar la bomba y evitar una explosión mayor. Pero este incidente también nos plantea algunas preguntas inquietantes. ¿Fue la discusión entre Kerem y el director una simple diferencia creativa o había algo más detrás? ¿Existían tensiones latentes entre ambos que finalmente salieron a la luz? ¿Cuál fue el verdadero papel de Ande en todo este asunto? ¿Se limitó a observar la escena o intentó influir en el resultado? ¿Y qué motivó a la estratega a intervenir de manera tan decisiva? ¿Sentía una verdadera preocupación por el bienestar de Kerem o simplemente estaba protegiendo los intereses de Ande? Asterisco, 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 asterisco. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará este incidente a la relación entre Kerem y Ande? ¿Se fortalecerá su vínculo después de superar este obstáculo juntos? ¿O dejará alguna secuela que podría complicar su futuro? ¿Y qué pasará con la relación entre Kerem y el director? ¿Podrán seguir trabajando juntos de manera armoniosa, o habrá resentimientos ocultos que podrían afectar el desarrollo de la serie? Algunos expertos en la materia creen que este incidente podría unir aún más a Kerem y Ande, creando una alianza más fuerte contra el mundo exterior. Después de todo, han superado juntos momentos difíciles en el pasado y han demostrado ser un equipo sólido tanto en la pantalla como fuera de ella. Otros, sin embargo, son más escépticos y sugieren que este incidente podría ser el principio del fin de su relación. La tensión acumulada, las diferencias creativas y los celos profesionales podrían erosionar su vínculo hasta que se rompa por completo. En cuanto a la relación entre Kerem y el director, las perspectivas son aún más inciertas. Es posible que ambos hayan aprendido una valiosa lección de humildad y que estén dispuestos a dejar atrás sus diferencias para seguir trabajando juntos de manera productiva. Pero también es posible que el resentimiento persista y que su relación se convierta en una lucha constante de poder y control. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el competitivo y exigente mundo del espectáculo. También ha revelado la importancia de contar con personas inteligentes y diplomáticas capaces de mediar en conflictos y mantener la calma en situaciones de crisis. Y por último, nos ha recordado que detrás de las luces brillantes y las sonrisas perfectas siempre hay un torbellino de emociones, ambiciones y secretos ocultos. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, mis queridos espías de la farándula, ¿qué les ha parecido esta historia explosiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que la estratega hizo lo correcto al intervenir? ¿Qué creen que le dijo a Kerem para calmarlo? ¿Será este el principio del fin de la relación entre Kerem y Ande? Quiero saber sus teorías y conspiraciones más locas. Asterisco, 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 asterisco. Si les gustó este vídeo revelador, no olviden darle un like enorme, compartirlo con todos sus amigos adictos al chisme y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas impactantes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas más bombas listas para detonar. Asterisco, 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 asterisco. Muchísimas gracias por vernos y por ser parte de esta increíble comunidad de espías de la farándula. Los quiero con locura. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les revelaremos un secreto aún más jugoso. Manténganse sintonizados. Y no olviden, la verdad está ahí fuera y nosotros la encontraremos.